Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro No Tan Breve podcast. Y hoy me acompaña una actriz, productora, luchadora social, amiga, que he admirado desde hace mucho tiempo y con quien he realizado quizá de las obras más entrañables que he tenido la oportunidad de hacer. Dobrina Kristeva, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, por seguir aquí haciendo teatro y resistencia. Y resistencia, exacto. Pues sí, mira, estamos aquí en el espacio donde ensayamos Retorno Sofía Rosario. El Foro Múltiple. El Foro Múltiple. Y ahora pues para platicar, fíjate que este podcast pues tiene como la intención de reencontrarnos las personas con las que hemos trabajado. Y pues a mí me da mucha alegría porque digo, hemos trabajado este año hace muy poquito, pero también desde hace mucho. Creo que nuestro primer encuentro tiene como 10 años más o menos. Así es. Sí. Y pues me parece indispensable que podamos tener este diálogo porque son muy pocos los espacios que quedan donde podemos tener un diálogo real, verdadero, profundo y significativo sobre todos estos temas que nos inquietan sin que sea pura publicidad en redes. Exacto. Sí, eso a mí me parece muy estimulante, que podamos tener esta oportunidad y que además quede para que alguien, pues no sé, se identifique o se aburra o se entretenga o lo que sea. Y me gustaría empezar por lo más reciente. Digo, no es lo más reciente porque a lo mejor lo más reciente es lo que hicimos tú y yo y lo platicaremos más adelante, pero sí esta obra que pues a muchas personas nos gustó tanto, que es Inteligencia Actoral. Y que, bueno, ya a lo mejor no tan reciente en el tiempo, pero sí reciente pues en nuestra experiencia como espectadores, yo creo. Y donde tú haces un papel, bueno, a mí me pareció fascinante, ¿no? Esa diva, una obra compleja, larga, sin embargo, pues como muy asimilable para el espectador y con una temática, pues por un lado actual y por otro lado de mucha profundidad existencial, ¿no? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Además con Flavio, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo creo que fue una punta de lanza, sobre todo del tema, porque la obra tenía un reto que a mí me parecía muy creativo, que es hablar sobre la inteligencia artificial en una obra de teatro que es lo más alejado de la tecnología y haciéndolo con los instrumentos y el lenguaje tradicional del teatro sin usar ninguna tecnología. Entonces, eso era un reto y era muy curioso porque yo cuando leí la obra, que el autor me la dio así como de, oye, ¿qué te parece este texto? Sin siquiera yo saber que iba a estar involucrada, no entendía nada. Porque decía, pero ¿cómo un personaje es otro personaje y entonces aquí se llama Paco, pero aquí se llama Paquito, pero no es el mismo, pero entonces luego es Hamlet, pero luego cómo... Y me costaba mucho trabajo entender esta dinámica, que siento que es parte de la maestría de un buen texto dramático, porque tú en un buen texto dramático solo tienes como las puntas del iceberg de lo que dicen unos personajes en cierta situación, y hay que construir todo el iglú que está abajo, ¿no? Claro. Toda esa placa de hielo que sostiene esa obra, hay que construirla, y eso es un trabajo fascinante. Y que yo creo que en esa obra, pues las relaciones interpersonales del director con la actriz, con la otra actriz joven, era lo que sostenía, era ese iglú, ¿no? Sobre el cual estaba la historia del robot y lo demás, ¿no? Pero eso que a mí me pareció pues fascinante porque estaban muy definidas las personalidades de los personajes, muy definidas las relaciones complejas. Pues bueno, digo, yo creo que, repito, el personaje que tú haces es muy llamativo, sí, muy estimulante también. Pero por otro lado, pues sí hay relaciones complejas ahí, ¿no? ¿Eso se trabajó desde esa perspectiva? Sí, totalmente. Se hizo mucho trabajo de mesa, mucho análisis y sí, Flavio es un director que le gusta mucho trabajar con los actores y
meterse y de repente es difícil. Yo siento que hay muchos directores de teatro que tienen como fans, ¿no? Y que tienen como groupies y que los siguen y hacen con ellos lo que sea que el director quiera hacer. Y yo siento que la personalidad de Flavio como director no es tan así, porque cuando tú sientes que logras algo, te pide más. Y cuando haces eso, entonces te pide que lo hagas ahora de este lado. Y luego te pide más. Y bueno, tú debes estar muy familiarizado porque eres igual. Nunca nos dejas, o sea, de repente en el camerino nos das un abrazo o nos agradeces. No nos felicitas, nos agradeces la disposición y el tiempo. Pero siento que esa es la clave para dar un estirón y dar un brinco. Y además era una obra que podría ser complicada de pronto su verosimilitud, ¿no? O sea, lo que estaba planteando, por un lado, como lo has dicho, un universo totalmente humano, como puede ser el backstage, la parte de atrás del teatro, que no hay nada, a lo mejor nada más humano, se exacerban las pasiones, en fin. Y por otro lado, algo pues inverosímil, ¿no? ¿Cómo pones un robot en escena? ¿Cómo pones, y además renunciando al uso de cualquier tecnología? No hay proyecciones, no hay un robot, no hay nada de eso. Esa dificultad de verosimilitud tenía que estar asentada en la profunda creencia de ustedes, en las relaciones, en lo que sabían y lo que no sabían del robot, ¿no? Sí, y como sabes, el teatro ahora se hace en breves temporadas, y entonces eso lo que genera es que un proyecto pues que tiene algún apoyo o que tiene un cierto interés del público por el proyecto, pues realiza varias temporadas. Y entonces también, como nos pasó a nosotros, en cada nueva temporada uno trata de cambiar, modificar, mejorar, optimizar para volver a estimular la búsqueda tanto del actor como del director y así. Y entonces en ese sentido, pues sí se trabajaban muchas cosas, y en la primera etapa de esa obra el director nos daba como tareas cada ensayo y luego cada función. Nos decía como, hoy todos saben que Paquito es el robot. Hoy todos son robots. Hoy, como cosas así, ¿no? Y por supuesto que al principio muchos caíamos en el yo soy el personaje que voy a caminar así. Cosa que hacen algunos compañeros que recientemente han jugado con obras que juegan con la inteligencia artificial, ¿no? Que hacen yo soy el personaje robot de esta obra. Y aquí obviamente Flavio y Roberto Beck, que era muy importante, como todos los demás podíamos cambiar y podían ser otros actores, pero el trabajo que hizo Roberto Beck con Flavio, creo que eso era insustituible, era muy difícil sustituir a Roberto, porque dio 80 pasos después de hacer el robot, y eso lo sintetizó en un par de gestos y en donde se notaba inmediatamente cuándo era uno, cuándo era otro, ¿no? Sí, era un trabajo, pues yo diría muy fino, muy delicado, porque además tenía otras capas, ¿no? Una capa emocional, hasta el propio robot, ¿no? Tenía como su propia emocionalidad, y bueno, ya el actor también. Así es. Entonces sí creo que un trabajo muy logrado de los dos, ¿no? De Flavio y Roberto. Sí, la verdad, yo creo que para Roberto creo que fue un parteaguas en su carrera, y me da mucho gusto. Sí, porque creo que dejó ver otros aspectos de su trabajo, ¿no? Sí. O sea, también... Y eso solo se logra ensayando todos los días y estando ahí. O sea, el talento está muy bien, pero hay un trabajo que no puedes brincarte nunca. Sí. Y ahora, por eso no he hecho tanto recientemente, he hecho un par de cortometrajes, he hecho algunos videos con los estudiantes de la ENAC y del CCC, y de repente regresé a hacer eso después de muchos años, y fue muy estimulante porque
descubrí toda una forma distinta en la que los chavos se enfrentan ahora, se enfrentan ahora al set, a los guiones, a las historias, a filmar pues de maneras diversas, con lenguajes distintos. Sí. Y fue así como ver ese entusiasmo con el que llegan a iniciar un trabajo profesional y una carrera, cuando uno ya todo lo ve como con un cansancio. Mira, qué bonito. Y sí reconoces, porque bueno, tú has trabajado con cineastas legendarios y tu carrera en el cine pues empezó hace un buen tiempo, ¿no? Sí. Y notas esa diferencia. Sí, sobre todo porque el cine era un espacio muy machista, la verdad. El director era una figura súper, pues así icónica, ¿no? El señor director en un mundo muy varonil, donde algunas directoras lograban meterse. Y pues yo esa parte, digamos, más nutrida de cine de mi carrera que hice fue cuando todavía el cine era muy así, ¿no? Y era una tiranía tremenda, y pues ha habido un cambio muy importante en las conductas, en un lenguaje políticamente correcto, en la no violencia, tanto bueno, en general en el set, no es solo con los actores. Sin embargo, es complicado. Es complicado pedir las cosas por favor en el set. Claro. Ahora, ¿cuál es tu primera película? Bueno, en realidad la primera película que yo hice, que hago dos personajes totalmente distintos, fue Camino Largo a Tijuana. Y te voy a ser honesta, ya ni me acuerdo. Porque como de eso, no es como ahora que hay un registro en todos lados. Y de hecho muchos de los trabajos que yo hice los recordé y los recuperé gracias a IMDb y estas páginas y cosas que de repente subían los compañeros que aparecían en las redes y en videos. No tienes tú los materiales, desde luego. Pues no todos, sí. No todos, porque todavía tengo películas que hice en VHS que debería de remasterizar, pero ya ni siquiera los CDs los puedes convertir a un estado sólido, a un disco duro. O sea, ya todo va corriendo. Ahora, ¿esa película de qué año es más o menos? La de Camino Largo a Tijuana debe ser casi del 90. Del 90. Del 90. Que es, bueno, obviamente es una época de cine todavía. Sí, es como, yo creo que fue la primer película que arrancó lo que luego se llamó por enésima vez el nuevo cine mexicano. Claro. Y es una película icónica de esta generación que después se volvió muy importante. ¿Dirigida por? Dirigida por Luis Estrada. Ah, mira. Entonces, Luis Estrada era el director, Alfonso Cuarón era el productor, porque Alfonso Cuarón era productor, de eso se ganaba el pan. Y Emanuel Lubezki iba a ser el asistente de Alfonso, y el fotógrafo del momento era Carlos Markovich. Y entonces Carlos Markovich estaba haciendo otro trabajo y era una enorme tragedia que no iba a poder ser el fotógrafo de Camino Largo porque pues tenía otra chamba, pues, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues que lo haga el Chivo. Y mira. Y mira que bien lo que acabó. Y mira que bien nos salió el numerito. No. Y fíjate que ahora, si me apuras, ya ni me acuerdo si eso pasó en Camino Largo o pasó en Solo con tu pareja. Ya no me acuerdo y me va a dar mucha pena si Carlos Markovich sí filmó Camino Largo o no. Ya, bueno. Pero vamos a dejarlo como... Pero en alguna de las dos ocurrió. Pero ocurrió así. Pero si hablamos de una época en la que el cine pues se hace de una forma totalmente distinta, ¿no? Por muchas cosas. Esa película obviamente es en película. Sí, claro. ¿No? O sea, hasta entrados los 2000 pues ya se filmaba todavía en celuloide. Que debe ser
pues una experiencia distinta, ¿no? La presión incluso de la repetición o de más una toma emocionante. más emocionante. ¿Sabes qué? Yo creo que generaba una mayor concentración para todos. Uh-huh. Y yo me acuerdo, pues digo, porque luego hice la película con Alfonso Cuarón, y Alfonso Cuarón hacía algo, a pesar de la presión económica, porque en el cine, o sea, en México nunca ha habido esos presupuestos millonarios holgura para nunca hacer, ha habido, holgura nunca ha habido. Sí. Y siempre teníamos el tiempo encima. Sin embargo, Alfonso sí corría a todo mundo del set cuando entraban los actores y ensayaba con nosotros en el set, a pesar de haber ensayado antes. Y tenía como una organización, porque así como habíamos ensayado previamente, tú llegabas al set y donde estirabas la mano estaba el teléfono que tenías que contestar y dabas los 3 pasos marcados y estaba la silla donde te tenías que sentar, y entonces era como un universo construido para lo que tú ya habías ensayado, no había que mover ni acomodar nada, y ese momento de concentración y silencio y palabras del director, pues sí son indispensables para que el trabajo salga como salga, y luego entra todo el mundo al set en ese silencio, que obviamente al staff y a los técnicos y a las demás áreas siempre se quejan mucho de los actores, ¿no? Que dicen no hacen nada y luego quieren tomar café, y, o sea, pero sí es importante porque la concentración de todo el equipo da un resultado diferente. O sea, si tú tienes que lidiar con no escuchar al Chompiras que está diciendo pásame el martillo, cabrón, y la de arte que está gritando esa pintura está mojada, no pasen por ahí, y la de vestuario que te está persiguiendo para ponerle un seguro a tu falda, evidentemente el esfuerzo, la energía que pones en la escena es distinta. ¿Y tú dirías que el paso del celuloide a lo digital ha relajado un poco eso? Distendió todo eso, ¿no? Sí. Porque entonces es no cortes, porque sí, que te pongan el seguro en la falda, sí, hombre, ahorita se seca la pintura, entonces sí hace que eso como que se distienda. Claro. Sí, yo veía una entrevista de Herzog que contó que él ha hecho cine digital, ¿no? Hasta con un teléfono. Claro. Pero que sí hablaba mucho de eso, ¿no? De que la precisión de la fotografía, la precisión de los actores, de las marcas, porque es un poquito más y ya no hay foco, ¿no? Y luego fíjate que genera otra cosa que a mí me pasó justo ahora en uno de los cortometrajes que hice, que la directora, para que no, tiene pues por Bluetooth de la cámara un iPad gigante donde está viendo el cuadro, y está todo el tiempo viendo el cuadro, todo el tiempo en el iPad, todo el tiempo, y yo creo que el director tiene que estar en el set con nosotros. Idéntico lo dice Herzog. Ah, no me digas. Sí, dice que el video así, que antes era así como que pues, ni se veía tan bien. Así era una cosa, ajá, como el ultrasonido del bebé, así era el video así. Y entonces como que en esa época pues obligaba a tener que ver el set, ¿no? Pero que eso ha ido matando un poco pues la relación del director con la creación, ¿no? Así es. Sí. Y la verdad es que uno de los cortos que hice hace poco no tenían video assist de Bluetooth por cuestiones económicas y el director era un director joven, todavía estudiante, pero muy entusiasmado con la dirección de actores. Y sí, o sea, tener al director en el set, cerca de ti, hablándote, viéndote a los ojos, pues genera ¿cómo dices? Un suceso diferente. Qué bien. Oye, pues qué bien está, qué padre tener esta diferencia, ¿no? Que has pasado tantos años en el cine, vives con un director de cine, ¿no? También tu cercanía con el cine no es pues otra más que estar casi que en tu casa también, ¿no? Pues sí, pero luego nos dicen, ay, tú y tu marido deben tener tantos temas en común. Digo, sí, la hipoteca, el coche, los niños, el gasto, el súper, la cuenta de banco, ya para sentarnos así de...
¿tú cómo ves los rumbos actuales del cine francés? Ya no llegan ahí, no, claro. no, ya caemos. Se entiende. Ahora, bueno, que entonces la obra más reciente, pues la que hemos hecho tú y yo, Sí. ¿no? Y que claro que esa obra a mí me permitió conocerte, pues a una profundidad muy, pues para mí muy entrañable, ¿no? Más allá de la obra, o sea, saber quién eres. Yo te había visto antes de conocernos en el teatro, aquella primera reunión de Medea con Germán en su casa, pues cuando yo te vi entrar, o sea, claro que dije, ¡ay, Dobrina Kristeva! Ay, no. Sí, claro. Y bueno, después conocer tu pasado, quién eres, de dónde vienes, esta obra que hemos hecho que nos devuelve al principio. Y me gustaría platicar un poco de ese principio, ¿no? Aunque yo lo conozco, pues tú llegas a México muy, muy pequeña y no sé si ya con algún interés, sí un interés en el arte, ¿no? Como lo has contado por la influencia de tu padre, ¿no? Pero llegas y empieza a haber una resonancia del arte en México, de querer entrar a un grupo. ¿Empiezas por ahí? Pues el primer contacto que se puede decir que yo tuve con el arte en México muy pequeña, pues fue la telenovela. Porque pues la televisión, ¿no? Que era una televisión muy distinta a la que yo veía en Bulgaria. Y como yo no tengo hermanos y pues pasaba algunas tardes en mi casa, mi mamá trabajaba, entonces las personas que me cuidaban y que nos ayudaban en la casa, pues me ponían a ver las novelas venezolanas. Y a mí me impresionaba muchísimo este melodrama que desde entonces era muy exacerbado. Y yo creo que toda mi situación emocional de ese momento, porque pues para mí que salir de mi país en ese tiempo, que era como otro planeta, llegar aquí, fue violentísimo. Sí. Entonces de repente poder ver en la pantalla todas estas personas que tenían unos dramas gigantes y lloraban muchísimo, era como un alivio un poco, ¿no? Porque sí, en Bulgaria pues no se veía eso. Nosotros en la televisión veíamos mucho cine ruso, también en el cine, pues yo era una niña. Claro. Entonces yo lo que veía en Bulgaria pues eran los programas de niños de la televisión que eran pues como polacos, ¿no? Como caricaturas polacas así. Era el teatro de títeres, porque en Bulgaria hay una facultad de teatro de títeres y el teatro de títeres es extraordinario. Sí. Entonces yo veía un teatro de títeres increíble y en México pues eso no había. Y veía cosas de danza, porque como mi mamá se dedicaba a la gimnasia, veíamos, o sea, íbamos a ver mucho, a ella le gustaba mucho la danza, el ballet y este tipo de cosas. Pero lo que fue un shock, pues fue ver las telenovelas. Ya. ¿Y eso te empezó a despertar algo, un interés, un deseo? Sí, como que me generó esa empatía, ¿no? De que no sé si sea bueno o malo, pero los niños que ven telenovelas, pues sí los marcan, por eso se vuelven estos fans, porque yo creo que tenemos una sensibilidad todavía como muy fresca, muy abierta, y entramos de lleno, porque el melodrama te jala, ¿no? Sí, por supuesto. Para entrar a una cosa más compleja, a una pieza, a un cine más, tienes que poner de ti para entrar en la obra. Y el melodrama, pues es como un merengue abierto. Claro. En el que te puedes embarrar. Sí, yo también fui un niño que vio muchas telenovelas. Justo mis papás trabajaban y la persona que trabajaba en la casa pues estaba planchando, estaba con la telenovela y pues yo ahí. Y claro, la telenovela permitía eso, ¿no? Que pudieras planchar, hacer un poco la comida y seguir comprendiéndolo. Ahora, hasta donde entiendo, tú comienzas ya tu incursión en la danza, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a hacer gimnasia rítmica, que ahora es bastante popular. ¿Por la influencia de tu mamá? Bueno, en realidad por mi propia iniciativa, porque mi mamá no tenía,
curiosamente no tenía un interés particular en meterme a mí en el deporte, sobre todo porque ella estaba trabajando en un deporte de muy alto rendimiento y yo era una niña que tendría que haber empezado de muy chica, y donde yo encontré esa forma de empezar desde chica fue en la gimnasia rítmica, que me acogió y yo descubrí que pues, tenía muchas cualidades para eso, también la entrenadora, y seguí una carrera por ahí y lo disfruté muchísimo. ¿Y era como de aficionada, es decir, no, o tenía...? No, yo llegué a ser miembro del equipo nacional Ah. y llegué a ser campeona nacional de gimnasia rítmica y llegué a competir en campeonatos internacionales. Y sí tenía como toda esta visión de disciplina de mi mamá y entrenaba 4 horas diarias. O sea, en un momento sí te planteaste quizá claro, hasta una carrera por ahí. No me planteé ninguna otra cosa más que estaba totalmente entregada a eso, pero me topé con que yo no era mexicana, no estaba nacionalizada, y como estudiante en México a mí se me permitía participar en ciertos campeonatos internacionales. Hasta un límite. Hasta un límite, pero no se me permitía representar a México ni en un campeonato mundial, ni en las Olimpiadas. En ese momento la gimnasia rítmica no era un deporte olímpico, fue entrando y saliendo de las Olimpiadas en distintos años, pero en ese preciso momento no era un deporte olímpico, y nosotros también entrenábamos en el Comité Olímpico y luego el Comité Olímpico nos decía, ya váyanse a otro lado, porque pero no podía, y sí iba a ir al Mundial de Gimnasia de Londres en 1986 y no me dejaron participar, y entonces eso tanto para la entrenadora como para mí fue devastador, porque además yo no hacía, o sea, yo era solista, bueno, ahí por aparatos y en conjunto, yo no era parte del conjunto, yo era solista, y solistas solo son 3 en un equipo, en fin, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si no voy a poder avanzar por ahí, se acabó. ¿Y debe haber sido un golpe? Pues fue un golpe para mi personalidad, mi psicología adolescente. Yo creo que tenía 17, 16 años, pues sí fue un golpe. Y bueno... Y eso lo volqué en la danza, o sea, como que el camino que tomé fue la danza. ¿Y empiezas a tomar clases de ballet, de contemporáneo? Sí, de ballet y de jazz. De contemporáneo nunca hice, pero empecé con Gloria Castañeda, que tenía una escuela cerca de mi casa. Luego me fui, estudié, en fin, con distintas maestras. ¿Y ese es el camino para encontrarte con la actuación? Así es, así es. Digo, yo ya desde las telenovelas me gustaba hacer drama y claro. Cosas así. Sin embargo... ¿Pero no habías hecho teatro en la secundaria o en la prepa, como muchos? Sí. De hecho, mi maestra de la secundaria, todavía la veo, la maestra de literatura. Mira. Es de hecho prima de Pilar Mata, que es una actriz, y entonces me acuerdo mucho que en nuestra clase de literatura de la secundaria hicimos El sombrero de 3 picos. Y así, y luego en la prepa también teníamos la consigna en la clase de literatura de hacer una obra de teatro. Sin embargo, yo hice área 1. Yo quería estudiar no actuación, sino actuaría y matemáticas. Entonces tenía mucha facilidad para las matemáticas y me gustaban muchísimo. Entonces estaba haciendo área 1 y estábamos en área 1 todos como muy impactados con la tecnología, con las calculadoras que ya no eran solo las Texas Instruments, sino que ya había unas pequeñas computadoras que incluso te imprimían en una tira las cuentas, y ya no tenías que revisar los cuadernillos de senos y cosenos y tangentes, sino que ya podías hacerlo digital. Sí, las científicas, ¿no? Las científicas, todo eso. Y entonces nosotros le dijimos a la maestra, nosotros vamos a hacer una película en lugar de hacer una obra de teatro. Hicimos una película extraordinaria. Digo, perdón que lo diga. ¿En qué la hicieron? Que se perdió en video. ¿Ya? Hicimos una película en video en una hacienda hermosa que se llamaba La Gavia, que
Luego ahí se hicieron películas y telenovelas muy importantes. Una hacienda que está en Toluca, que resultó que en nuestra clase pues estaba una de las hijas de los dueños de esa hacienda. Y entonces nos dejaron filmar ahí, estuvimos... Y entre todos, alguien hizo el guión, alguien se aventó a dirigir. Claro, el de la idea hizo el guión, que se hizo el reparto, en fin, ¿no? Ahora, tú viviste una época, por lo que me has contado, donde muchas personas que hoy reconocemos, pues así como tú, que se dedicaron al arte, pues coincidieron, ¿no? Coincidieron en su juventud, a lo mejor, no sé si ahí, como quiénes llegaron a coincidir en esa época. Pues mira, la verdad es que no, o sea, yo coincidí con gente en la escuela de actuación y en hasta la que de llegaste danza. ahí. Sí, yo estudié en una escuela, la preparatoria en una escuela privada, donde el arte no era una opción. Y tenían razón, vivir del arte. tenían razón, míranos. Resistiendo. Realmente hay como esa clase, no sé, media, alta en México, sabe y tiene muy claro que si no te dedicas a un negocio es muy difícil tener una seguridad y una independencia económica. Y todavía una época donde también los hombres se sentían como que ellos iban a tener que mantener una familia. Entonces la opción era estudiar administración. Ya estudiar una carrera científica era un riesgo enorme, o música, ¿no? Tengo un compañero de la secundaria que se dedicó a la ciencia y es un divulgador de la ciencia muy importante, que es Sergio de Régules, que es director de la revista Como Ves, pero era una cosa muy excepcional, ¿no? En realidad las mujeres estaban enfocadas a estudiar psicología, diseño, y los hombres a dedicarse a los negocios. Una compañera mía de la prepa era Adela Micha, que había estudiado comunicación y como que estaba ahí con Ricardo Rocha tratando de levantar una carrera, pero teatro, pintura, arte, bueno, no, miento, tuve un compañero que se llama Emil Aguad, que ahora es un músico importante, y Yolanda Paulsen, que es hija de un escultor, que también es escultora ella, y pues... Pero ellos eran los bichos mega raros de la escuela y yo no tanto. Y yo pensé que cuando yo decidí dedicarme a la actuación, o sea, estudiar la carrera de actuación, pensé que todo el mundo me iba a dejar de hablar y que me iban a ver. Ahora, ¿cómo es ese momento? Tú estás en la danza, conoces el teatro, la actuación desde allí, y un buen día dices, pues voy a ir a pedir informes o voy a ir a... Pues mira, en realidad sí, esto de trabajar para un público empieza en la gimnasia. Porque en la gimnasia, o sea, siendo una escuincla de 12 años, porque así es la carrera del deporte. O sea, ya desde los 12 años, pues tú con tu payasito y tu chongo y tus chapitas, entras con la pelota o el aro a un gimnasio donde hay 500 personas viéndote. Y entonces entras y estás sola, y en aquel entonces solo se permitía trabajar con música de piano, y entonces había un pianista en vivo, y entonces ves al pianista, das la señal y arrancas tu ejercicio frente a esa, y esa sensación es increíble, o sea, ese de adrenalina que te llega a esa temprana edad, pues sí te marca, ¿no? O sea, te da una presencia y una personalidad peculiar, y de ahí para el real. Y entonces, claro, pues yo en la danza bailé profesionalmente en ciertos grupos y tal, pero también empecé a hacer comedia musical, porque vivir de la danza, bueno, si vivir del teatro es complicado, vivir de la danza en aquel entonces era infinitamente más complicado. Entonces yo empecé a hacer comedia musical, y muchos de mis compañeros de la comedia musical estaban estudiando en la facultad con el maestro Mendoza, y me hablaban de él como un dios. Y entonces fui a ver las obras, fui a ver lo que hacía Julio Castillo, lo que hacía Héctor Mendoza,
y ellos me hablaban con mucha fascinación, y una persona importante en varios momentos de mi carrera, en ese sentido, fue Alberto Rodríguez Estrella, que se llama Alberto Estrella, que él fue mi maestro de jazz. Él fue el que me dijo, tú deberías de estudiar teatro. Él me habló del maestro Mendoza y me vinculó con ese mundo del teatro, y de alguna manera yo eso hice, busqué estudiar con Y él te orientó y te dijo, Mendoza está en la facultad y está en el NET y está en... Así es. Y te vas al NET. Me voy al NET porque no pude entrar a la facultad. Si no hubiera entrado a la facultad, y no entro al CUT, no hago el examen de entrar al CUT, digo, no sé si lo hubiera pasado, porque a mí me decían que en el CUT no te dejaban trabajar, y yo ya trabajaba. Yo desde que empecé a hacer danza, empecé a trabajar, porque pues mi mamá y yo éramos inmigrantes, y yo pues quería trabajar. Yo no estaba en una situación donde tuviera una así cosa de que me dieran recursos para yo vivir, y también me gustaba tener mis cositas. Claro. Y viajar y tener así, en fin, ¿no? Tener pues cosas que me gustaban. Entonces no quería dejar de trabajar, y por eso no... ¿Y en el NET sí te daban chance? Pues mira, yo cuando entré al NET no sabía eso. Yo ya había, como no pude entrar a la UNAM y no había otra escuela con esa seriedad para estudiar actuación, yo entré a la Ibero porque, pues por mi familia, la formación, o sea, en mi familia todos son profesionistas brillantes, en fin. Entonces yo no podía pasar la vida sin una carrera profesional. Claro. Y entonces para yo tener un título, pues tenía que ir a la universidad, no había podido entrar a la UNAM, entonces entré a la Ibero a estudiar Historia del Arte. Y al semestre de estar en Historia del Arte abrió el NET, o al año de estar en Historia del Arte abrió el NET, y entonces inmediatamente busqué entrar. Y que tuvo la fortuna, o no sé si es la fortuna, pero que conjugó a maestros muy importantes, ¿no? Bueno, como fue el momento del CEU, de hecho todos estos maestros que ya tenían meses sin trabajar, se unieron y abrieron esta escuela privada que tenía el mismo sistema del CUT, o sea, era muy estricto, y si no podías... ¿Quién lo dirigía en ese momento? O sea, la dueña del NET era Blanca... Peña, la esposa de Julio Castillo, y de alguna manera Julio Castillo, y tenía bien implementado todo este esquema, y cada generación tenía un tutor, como era en el CUT, y el tutor de mi generación era Héctor Mendoza. Entonces yo todas mis clases de actuación, fueron con él y con Julio Castillo. Y no es que me dejaran trabajar, yo la verdad es que pues me eché las dos carreras, o sea, terminé Historia del Arte en la Ibero, terminé la carrera de Arte Dramático en el NET, y logré ajustar mis fechas, y hacía teatro, hacía teatro, y ya trabajaba y ya ensayaba, y ajustaba todos mis horarios de trabajo para poder, sobre todo, sí faltaba a la Ibero, y me daban chance y me entendían, y al NET no falté nunca. Jamás. Y ahora supongo que encuentras en el NET pues lo que luego uno se encuentra en una escuela de actuación, que es reencontrarte contigo misma, descubrirte. Lo pones muy bonito y romántico. Sí. Era devastador y cruel y salvaje. Ajá. Muy salvaje. Yo después de eso tuve como un episodio de pánico escénico y tuve que ir a terapia. O sea, cada vez que te parabas, aunque sea en un pie, te tiraban y te tiraban y te tiraban y te tiraban. Era muy violento. Y tiempo después, ¿eso lo reconoces como algo benéfico, como algo...? No te sabría decir, porque yo no aprendí de otra manera. Sí creo que hay distintas personalidades, porque yo lo veía en mi grupo, que empezó siendo muy grande, y pues muchos se fueron corridos, o de repente devastados por la situación. La actuación se enseñaba con mucha violencia psicológica y emocional,
Pero yo estaba un poco acostumbrada porque la danza era igual y la gimnasia era igual. Claro. Porque tú para traspasar un límite hay muchas maneras de hacerlo, pero pues, que alguien te empuje del precipicio, que igualito como lo hace Germán Castillo, te empuja del precipicio. Ya si tú en el camino, en la caída, ves con qué recurso sobrevives, pero te empuja. Sí. Y así era. Entonces, para traspasar un límite se supone que te tienen que empujar de esa manera, ¿no? O sea, en la danza, bueno, las cosas que a nosotros nos decían, si hoy en día las dice un maestro, lo funarían al siguiente segundo. Por supuesto. Entonces pero a nosotros nos acababan, pero acababan. Entonces yo venía acostumbrada a eso. Lo que para mí fue mucho más violento que esa cuestión de los maestros fue una dinámica que yo no sé si se daba por las mismas personalidades de los actores o era algo que generaba el maestro Mendoza, no te lo sé decir, pero era una falta de compañerismo, era una falta de empatía entre nosotros, era una competencia todo el tiempo entre nosotros, y eso en la danza no era así. En la danza yo tenía grandes amigos, grandes compañeros hasta la fecha, y en la actuación todo el tiempo él movía las piezas o las piezas se dejaban mover para que no existiera esa como hermandad que a veces es tan necesaria en el escenario porque estás muy expuesto. Igual en las clases estás muy expuesto. Si es bueno o no, no lo sé. Yo creo que tiene cosas buenas que nos enseñó el maestro Mendoza, por supuesto, como es la disciplina que ya no existe. Ya la gente contesta su WhatsApp en el ensayo, era impensable. La puntualidad, la entrega, la disciplina, la fidelidad al texto, el usar todos los recursos, eso creo que era benéfico. Sin embargo, cuando yo pasé a estudiar al siguiente año actuación con Julio Castillo, para mí fue como una cascada de agua fresca porque Julio trabajaba diferente. Julio te veía muy profundamente y trabajaba con lo que tú le dabas. Lo que tú le dabas, él le daba como forma y te lo regresaba. Y eso era como de un enorme placer y disfrute y así. Y Héctor Mendoza sacaba el látigo. Y yo lo que veía es que había compañeros que eso les funcionaba. A mí me causaba como mucha... o sea, había temas y áreas y semestres que marchaba muy bien, pero había otros que me generaban como mucha inseguridad. Ya. Y ya, digamos, terminas el NET y se empieza a abrir todo el panorama de tu carrera. Sí, te digo que como que coincidíamos, ya desde que estábamos nosotros estudiando actuación, había mucho vínculo con los chavos, con los que estaban en el CCC y en la ENAC estudiando cine. Y entonces ya desde entonces ya trabajábamos, yo no había terminado la escuela y trabajábamos en los ejercicios de ellos y ya nos conocíamos y en sus películas de titulación también ya estábamos trabajando. Entonces fue como muy orgánico, ¿no? Como empezamos. Entraste y se abrió el panorama. Y bueno, entonces llegas al cine, a la televisión, al teatro, todo se empieza a abrir de repente. Sí. Y hasta conductora fuiste, ¿no? Pues de hecho fui conductora como antes que nada. Al principio no era muy buena, me fui, estudié, luego regresé y en esa etapa en la que empecé, o sea, yo quería estudiar actuación, no quería, pues la escuela de Televisa no estaba como tan consolidada, pero yo quería hacer teatro y yo sabía que en Televisa no me iban a preparar para eso, pero sí me preparaban para otras cosas porque me buscaban, ¿no? Y entonces tomé clases de apuntador y de dicción y de algunas cosas y mis compañeros eran las personas que querían ser conductores y de ahí surgió como esa posibilidad y caminó, marchó. ¿Tu programa de música cómo se llamaba? Magia Digital. Magia Digital. Sí.
Sí. donde conociste a muchísimas personalidades de la música, claro. que era otra área que también como que, porque era el nuevo rock mexicano, Exacto. porque antes no se escuchaba rock en español, solo muy... Y entonces ahí tenía ese programa de televisión con otros 2 compañeros y teníamos pues mucho contacto con la música nacional e internacional, no te creas. No, y claro, y que es un punto de inflexión en la música, ¿no? Porque tampoco pasaba tanto por la televisión antes. Bueno, no había MTV ni no había nada MTV, de eso. Exacto. O sea, nosotros teníamos el único programa de videos que se podía ver en la televisión abierta de México. Ahora, si tú lo ves en retrospectiva... Creo que ya se van a dormir todos. No, nadie se duerme en este podcast. Y si le ponen pausa y luego ya... Y luego le siguen, Sí. se echan un café. Ahora, estabas, viéndolo en retrospectiva, tú podrías decir, ¿qué querías, qué buscabas siendo actriz? Bueno, yo creo que vivir la experiencia en el escenario. No, yo empecé, sí tenía una idea de que yo quería hacer algunos proyectos personales, pero tenía como mucha efervescencia en el arranque de mi carrera, como tú decías, estaba conduciendo, estaba haciendo cine, estaba haciendo teatro, y tenía poco tiempo de cuestionarme qué era lo que yo quería como decir, ¿no? O de qué quería hablar, o trataba de lo que hacemos muchos actores, porque la actuación de alguna manera es un arte hasta cierto punto interpretativo, porque tú estás trabajando sobre un texto ya escrito, que es una obra terminada, y estás reconstruyendo ese texto, esa realidad. Y eso a mí me parecía fascinante, como poder construir otra realidad. No sé si tuvo que ver con mi experiencia migratoria, porque yo llegué a México y a muy temprana edad tuve que reconstruir una realidad. Y tuve que reconstruir quién era yo. No podía seguir viviendo con lo que yo había construido y hecho, que aunque uno es una niña, se construye de todas maneras. Entonces, como que de repente esa dinámica de reconstruir una realidad me parecía familiar. Y me parecía familiar esta cuestión de quitarse pedazos y ponerse otros para hacer un personaje. Y eso ser otro tiene una cierta fascinación. No sé cómo describirlo, pero... Y ahora a la distancia, existe. habiendo hecho tantos personajes en tantos medios, sientes todavía ese placer, supongo. Por supuesto, porque siempre siempre cruzar el umbral implica un estrés, una duda, una especie como de inseguridad y al mismo tiempo una fuerza que te empuja. Entonces es muy parecido a lo que pasa en el deporte de alguna manera, ¿no? Porque, pues si no, imagínate todos los deportistas que todo el tiempo se están lesionando y sin embargo siguen y siguen y siguen ahí, porque esa adrenalina que genera ese esfuerzo, la competencia, estar frente a la gente, esa como competencia constante con uno mismo, pues es muy emocionante. Y bueno, has hablado ahora de algo pues que tratamos en la obra que hemos hecho, Retorno Sofía Rosario, ¿no? Esta reconstrucción, pues no sé si de la identidad, un poco tener que representarse a sí mismo. Yo recuerdo cuando empezamos que era otra cosa, ¿no? Cuando tú me dijiste, pues quiero hacer una obra acerca de unos textos de contrabando. Que hay que retomar ese proyecto, ya solito. Sí, ya solito, claro. Y que por ahí, pues, por lo menos a mí me empezó a resonar más lo de tu experiencia migratoria, pero finalmente, pues sí, decides impulsar el proyecto, porque pues tú has sido la gran impulsora de ese proyecto. Y ahora hay poca distancia de cuando la hicimos la última temporada, pero ¿cómo lo miras en retrospectiva?
Porque además así fue un proyecto, ¿cuánto tiempo nos llevó? Un 5 montón. años. En diferentes etapas, Sí. desde la pandemia. Pues la verdad es que lo miro como indispensable, ¿no? Porque siento que yo tenía una enorme necesidad de contar eso, de volverlo algo tangible. Sí. No, vamos, tal vez se puede confundir con una cuestión como egocéntrica de decir, yo quiero contarles mi experiencia, que es muy importante. Todo es importante, eso no es. Importante es una palabra muy manoseada. Yo lo que necesitaba es algo que estaba dentro de mí flotando en mi psicología y mi sensibilidad, sacarlo de ahí y volverlo algo tangible, para poderlo tocar, entender y sí, compartir. Y fue muy curioso porque mucha gente que me conoce desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera sabe de una u otra forma, obviamente sabe que soy búlgara, obviamente sabe que emigré, obviamente sabe a qué se dedicaba mi mamá, a qué me dedico yo, pero que fue a ver la obra y descubrió algo que nunca se hubiera imaginado de mí. Y tampoco es que en la obra yo diga, esta soy yo. No, cuentamos un par de momentos significativos, reconstruimos un par de momentos importantes entre muchos otros. Y aún con eso, pues gente que me conoce decía, nunca me imaginé, yo no sé qué veían porque yo pues no veo la obra, ¿verdad? No sé cómo la percibe el público. Fíjate que, digo, para mí también es complicado decirlo, ¿no? Pues haberla estado ensayando, conocerte, pero sí tengo la mirada de mi hermana y de mi mamá, que tampoco se vale. no se vale, pero te vieron y te han visto, te habían visto en Medea, ¿no? Sí. Te habían visto pues como una actriz ahí gigantesca, ¿no? Medea, una tragedia, sabían de tu carrera. Y yo creo que algo que haces o que hacías en ese escenario es que te desproveías de todo eso que es Dobrina Kristeva, ¿no? La actriz, la productora, la luchadora social, una mujer muy fuerte, que nunca se detiene, que ha producido tantas cosas. Y de repente ahí estaba, a tu edad, pues también esa niña, también esa persona que no acababa de encontrarse. Y yo creo que eso era muy conmovedor. Muy conmovedor, difícil de decir por qué, porque no era el suceso de, ay, es muy conmovedor porque en la obra la asaltan, porque en la obra le pegan, sino porque te desproveías, las dos se desproveían y yo creo que eso, bueno, es algo que a mí mi hermana, que la vi hace poco, me decía, es que se veía tan chiquita, no en el mal sentido, sino en el sentido de... Vulnerable. Vulnerable, claro. Porque además pues, se acabó la obra, ya se quedaron a comer el pastel y ¡prum! Otra vez ya eras tú, Rosa, ¿no? Ya estaba yo organizando el pastel. Sí. Tú vienes, sí, ahora. Pero que en la obra, incluso, y Rosa, ¿no? Tanto sí. Rosa como tú, esos momentos como de desorientación que estaban en la obra, la propia escenografía como desprovista, pero creo que yo diría que eso había. Yo tuve la oportunidad de verla muchas veces desde más afuera del público, y creo que eso resonaba. Me gustó mucho esa función donde fueron muchos jóvenes, que a mí me sorprendió muchísimo la resonancia que tuvo la obra en ellos, como que habíamos tenido la idea de, pues esto es para personas más de nuestra edad, ¿no? Y cómo les conmovió, pues fue también muy significativo, ¿no? Sí, yo creo que es importante contar las historias desde ahí, sí. Desde humanamente qué pasa con el momento histórico. Y creo que eso pues se logró desde mi perspectiva. Habrá quien no lo haya vivido así, pero desde mi perspectiva se logró que eso se contara sin contarlo, sin ponerle de más, representar las escenas de la frontera o qué sé yo, sino quedarnos en lo sutil. Creo que le dio
la Pues posibilidad de que eso, estuvieran ahí ustedes, ¿no? pues bueno, eso fue la visión que tú tuviste y pues te lo agradecemos porque yo lo que te iba a decir es que decías, es que no te conocía, me decías al principio. Yo creo que me conocías muy bien. Mm. Lo que no conocías era tal vez algunas anécdotas de mi historia, Ujú. que por alguna inexplicable razón, o sea, uno es el resultado de sus decisiones y de lo que ha vivido. Entonces, de conocerme me conocías, Ujú. pero tal vez esas anécdotas te dieron otra perspectiva, no lo sé. Yo pienso que sí, y todavía no podría decir cuál, ¿no? Pero que sí que, bueno, además de hacerme, de poderte conocer, que pudieras estar así en escena, creo que por lo menos para mí ha sido una obra muy entrañable, obviamente, ¿no? Sí. Y que claro que siempre te agradeceré tu tesón, porque vaya que había momentos en que me perseguías y me insistías mucho, y, y que creo que, bueno, esas funciones en el Galeón cobraron, digo, también en Santa Catarina, en la Capilla, en el Zoom, pero cobraron una dimensión para mí muy, muy difícil de nombrar, inenarrable. Y también creo que puntualizan la importancia de que un proyecto tenga un desarrollo y una madurez, Sí. que es de algo que se carece mucho hoy en día y que antes lográbamos construir. No quiero decir con eso que el estreno no es una buena función, Uh-huh. pero sí considero que a medida que un proyecto se representa sobre el escenario, se va transformando y esa transformación es fascinante y hay que vivirla. Sí. Y bueno, pues creo que eso nos puede llevar poco a poco a platicar un poco sobre las condiciones actuales, ¿no? O sea, creo que nuestra obra ha tenido tuvo buenas condiciones gracias a ti como productora, como gestora del proyecto, y que algunas instituciones pues se interesaron en apoyarlo, en una empresa se interesó en apoyarlo también, pero con mucho trabajo detrás, ¿no? Muchísimo. Muchísimo trabajo, ¿no? Agotador. Sí, que afortunadamente llegaron a puerto, pero que muchos proyectos no llegan, pues a lo mejor no porque no estén bien hechos, sino porque pues no hay para todos, ¿no? Y hay para muy poquitos y las condiciones actuales pues pareciera que son cada vez más hostiles, ¿no? Para la creación artística. Y tú sabes de eso porque has sido una activista pues, de toda tu vida, creo, ¿no? No sé si de toda tu vida. No, Pero algo de lo que yo sé de un activismo fuerte tiene que ver con los estímulos fiscales del cine, ¿no? ¿Cómo empieza eso? bueno, del teatro. Bueno, empieza por la necesidad, como todo lo que hace uno, empieza por la necesidad, porque estaba por un lado el teatro que producen y apoyan las instituciones, que aunque producen y apoyan teatro independiente y proyectos experimentales, finalmente hay un discurso oficial. Siempre, porque es el Estado el que lo está apoyando. Y por otro lado, un teatro con miras únicamente comerciales. Las miras comerciales siempre están, pero no es lo único que uno busca en sus proyectos. Pero sí hay un tipo de espectáculo, de teatro, que lo que quiere es ganar dinero. Entonces son franquicias, obras probadas, con actores que se piensa que pueden jalar público al teatro por el simple hecho de verlos, no trabajar sobre el escenario, sino como verlos en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es. Y entonces había en medio un teatro que no iba a ser nunca producido por el Estado y que sus miras tampoco eran 100% comerciales, y entonces estaba ese vacío. Y como ya existía este estímulo para el cine, pues empezamos a buscar la manera de generarlo para el teatro. Y pues ahí contamos con María Rojo, que era diputada, y había impulsado muchas iniciativas, por ejemplo, para seguridad social y otras iniciativas para la comunidad, y aprovechamos la coyuntura para generar la ley.
y arranca el estímulo fiscal. Pero a partir de ahí o ya desde antes hacías un activismo en relación yo al arte. empecé a hacer activismo en realidad como muy primero como mi condominio, mi cuadra, mi manzana, mi colonia, la alcaldía, el Distrito Federal, que era, ¿no? Y sobre todo en toda esta como devastación que hay de las áreas verdes y de se infringe totalmente el reglamento de Con construcción. la explosión inmobiliaria. La explosión inmobiliaria, la falta de servicios, la falta de movilidad y la falta de seriedad de las autoridades para controlar ese tipo de cosas. Y yo vivo en un lugar muy vulnerable porque es una barranca, entonces carecemos de movilidad, a veces de agua, carecemos de drenaje. Entonces, y es un lugar en el que vivo donde hay mucha variedad socioeconómica y cultural. Entonces eso genera conflictos entre gente que lleva, familias que tienen terrenos y llevan viviendo ahí desde hace 400 años y condominios que se construyen que alteran totalmente las dinámicas del barrio, de la colonia. Entonces, pues eso me llevó a generar ese activismo y de repente me fue muy bien. O sea, me di cuenta que cómo iba la cosa, que había que leer la letra chiquita, que había que conocer las leyes, que había que en todos los espacios gubernamentales había un espacio para incidir del que nadie hacía uso. Y entonces caminamos y impulsamos una ley para modificamos una ley en nuestro barrio, en nuestra, pues no es colonia, son varias colonias. Y después, pues surgió esta necesidad de hacerlo surgió mi marido lee mucho y sabe mucho de eso y fue una guía importante. Y yo soy como más echada para adelante y tenía un poco más de tiempo para llevarlo a cabo. Y luego surgió lo del estímulo fiscal y entonces ya participé como de manera muy activa en esa grilla. Y esa grilla, pues, bueno, no esa, digo tanto esa, porque el estímulo fiscal es imperfecto y hay que arreglarle muchas cosas y sigues luchando por eso, ¿no? Sí, pues no sabíamos cómo iba a operar, sí, ¿no? Y ha ido sobre la marcha también las autoridades que de alguna manera tienen un cierto control sobre el estímulo se fueron como un poco apropiando cada vez más de él, modificaron regulaciones, algunas a espaldas de la comunidad y ciertas cosas que pensaron, no sé, como tomar decisiones drásticas pensando que iban a mejorar ciertas condiciones y no las mejoraron porque la realidad es la realidad. Entonces tú no puedes decir, pues no hay que pagarle al gestor porque son tranzas, porque entonces van a ser más tranzas, ¿no? Entonces hay que saber cómo opera e irlo modificando y estar en un constante diálogo con la comunidad. Ahora, si tú ahorita pudieras hacer un diagnóstico breve, que a lo mejor pues no se puede hacer breve, pero en cuanto a la producción artística, las condiciones de vida de las personas dedicadas al arte y su vínculo con la sociedad, ¿cuál sería tu diagnóstico? Bueno, yo creo que en México lo que nos lastima muchísimo a los creadores es que parece que la sociedad o la comunidad no tiene una necesidad de asistir a las artes vivas o a las galerías o a los museos. Entonces, eso nos lastima porque los que deberían estar haciendo esta lucha por el presupuesto de cultura y por los beneficios a la cultura, debería de ser el público. En otros países donde hay una enorme tradición teatral, si tú cierras un teatro, los que protestan es la comunidad, no los artistas. Claro. Y entonces eso lo que genera son estructuras, porque eso nos lleva otra vez a esta, pues no sé cómo decirlo, carencia o
problema que tenemos los artistas aquí, que es que nos hemos tenido que volver nuestros representantes sindicales, bueno, eso sí, pero nuestros representantes ante la Cámara de Diputados, nuestros gestores, nuestros productores, nuestros administradores, nuestros contadores, nuestros organizadores, hemos tenido que cubrir todo el abanico de las áreas que significa llevar a cabo un proyecto, porque no hay gente que lo haga, porque no viene desde la necesidad. O sea, una persona que estudia administración dice, bueno, yo quiero colaborar con el negocio familiar, o yo tengo la idea de hacer un emprendimiento y voy a vender zapitos. Y hay muy poca gente que dice, yo no quiero ser artista, pero lo que yo quiero es generar una red de apoyo y hacer que el teatro tenga esa gente no existe y es como un círculo vicioso, ¿no? Como desde que el teatro no es negocio. E incluso te puedo decir que, por ejemplo, Morris Gilbert, que es una personalidad muy importante en el teatro mexicano, independientemente si es comercial o no comercial, Morris Gilbert yo lo conozco de la danza. Tomábamos juntos clases de jazz y él lo que quería era ser actor. Y como tantos creadores, tomó una rama de eso, pues por querer llevar a cabo sus proyectos. Y bueno, ya luego vio que tenía una vena para el comercio importante y se siguió por ahí para beneficio de muchos. Claro. Entonces siento que lo primero que lastima mucho eso es esa falta de deseo, de necesidad del público, de la comunidad, de ir al teatro o de ir a las artes vivas. Porque pues también cuántas orquestas sinfónicas tenemos, en fin. El arte pictórico y arquitectónico en México tiene una tradición mucho más antigua. Y entonces ahí hay otras herramientas que se han ido desarrollando. Hay un montón de fundaciones que apoyan a los museos y que apoyan la creatividad, o sea, el arte, las artes plásticas. Entonces ellos, aunque también les pega la reducción del presupuesto, pero ellos tienen otras dinámicas de producción. Entonces, las artes vivas creo que somos las que más hemos padecido y por eso pues hemos tenido esta necesidad de generar nuestras propias leyes, nuestros propios proyectos, pero también es muy difícil hacer activismo porque cuando uno protesta porque no le llega agua a la colonia, pues no le llega agua a toda la colonia, entonces toda la colonia cierra la calle. En cambio aquí nos cierran un teatro y somos, pues, mostrar músculo es muy difícil, porque no llega toda la comunidad de la gente alrededor del teatro a decir, en esta colonia queremos un teatro y no queremos que lo cierren. Eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Es un fenómeno en el que no nos vamos a entretener ahora. Tal vez algún historiador de colega mío de la historia del arte debería de hacer ese análisis socioeconómico, cultural, de por qué se consume tanto fútbol y tan poco teatro. Creo que David Gaitán intentaba medio hacer ese análisis, pero medio se quedó en el camino. ¿Por qué estamos ahí? Pues, y eso ha generado también que las autoridades no se vean ante la presión de mejorar las condiciones de los artistas, porque parece incluso un acto egoísta que los únicos que salgan a la calle a decir estamos viviendo en una enorme precariedad, pues somos los artistas, y entonces es muy fácil decir, pues dedíquense a otra cosa, ¿no? Claro. Si no les va bien ahí, ¿por qué no hacen otra cosa? Es absurdo. Y entender por qué uno no hace otra cosa es muy complejo. Ahora, pues las autoridades, finalmente existe una Secretaría de Cultura muy grande, con muchísimos, empleados y como áreas y gente ahí pues, contratada de formas también muy precarias, pero
un cuerpo gigantesco, ¿no? Una Secretaría de Estado. Blanco. Ay, un elefante blanco, pues sí. Y que tiene un presupuesto, que tiene una persona a la cabeza y que, pues supongo que en algunas cosas ha de funcionar, ¿no? Algo hacen. Tenemos teatros, tenemos espacios, en fin. Pero tú, ¿qué fallas ves, si pudieras decir algunas así muy puntuales, de la actual gestión de la Secretaría de Cultura y hacia abajo? Las políticas culturales generadas en una oficina entre 4 personas no funcionan. Las políticas culturales deben de surgir de un profundo análisis de la comunidad que las lleva en práctica, y eso incluye a los públicos. Entonces, la Secretaría de Cultura, yo creo que no ha realizado el suficiente, no conoce lo suficiente su área de trabajo, y me refiero a todo el país. Y eso incluye ir a hacer un ejercicio de investigación, y eso es una falla en todas las áreas del gobierno, de este gobierno, de los anteriores y de muchos gobiernos. No hay un vínculo entre la investigación social, científica, artística y el gobierno. Entonces, el gobierno tiene asesores, y por otro lado las universidades tienen institutos. No hay un vínculo entre ellas. Entonces, el Estado apoya los institutos y la investigación, pero no se aprovecha de ello. Y parece una noticia totalmente aislada cuando en el Politécnico se descubre algo, cuando los científicos de la UNAM hacen un análisis sobre un planeta que nadie más había visto. Y es un hecho aislado. Y entonces el país no crece en un área indispensable, que es la tecnología, que es una generación enorme de recursos, porque no genera ese vínculo. Lo mismo pasa en el deporte, en la ciencia, en todos lados. Entonces, la Secretaría de Cultura se siente como un papá que en su cúpula siente la responsabilidad de generar políticas culturales para todos sus hijos. Y eso no se puede. Hay que regresar a los hijos y ver quiénes son, y quién es manco, quién es sordo, quién es bueno para una cosa, quién es bueno para otra, y a partir de ahí generar la política social, la política cultural. La política cultural a espaldas de la comunidad se va a quebrar constantemente, y eso es lo que no se ha hecho. No hay un diagnóstico, no saben quiénes somos, cómo somos, y hay que incluir al público. Nosotros en el gobierno anterior, con todas las organizaciones que yo participo, llevamos una metodología de trabajo para hacer ese diagnóstico. Y en la Cámara de Diputados nos dijeron, la Comisión de Cultura, que no tenían recursos para eso. Cuando la Cámara de Diputados, si para algo tiene recursos, es para hacer diagnósticos, porque ellos de eso viven. ¿Cuál es la necesidad de la sociedad? ¿Y cuál es la situación en la que vive la sociedad? Y eso incluye a los artistas. ¿Y qué necesitan? Porque a partir de ahí se generan las leyes y las políticas culturales. Y no sé por qué tienen como esta necesidad de tratarnos, no solo a los artistas, sino a la sociedad, a la comunidad en general, como si fuéramos niños que todavía no alcanzan la madurez y que tienen que tomar por nosotros un montón de decisiones. Claro, eso significa pues que a veces hay una falta de transparencia, que a veces ellos deciden en qué se gasta, como los papás, ¿no? Y que le dicen al niño, esos tenis nuevos no, ahora vamos a comprar un refrigerador nuevo. Y entonces lo manejan un poco de esa manera. Y tampoco entiendo por qué no hay esta apertura hacia la comunidad. Y yo recuerdo un hecho muy lamentable durante la pandemia, en donde afloró de manera muy importante la precariedad en la que vivíamos los artistas y la enorme falta que había de una seguridad social de la que todos carecíamos. Y había compañeros en una precariedad indescriptible. Y entonces se propuso una iniciativa, porque la Secretaría de Cultura sacó una iniciativa que se llamaba Contigo en la Distancia. Pero eso era una convocatoria más.
Entonces los compañeros de varios colectivos lo que propusieron fue una iniciativa que se llamaba Contigo en la Confianza, que quería decir, vamos a repartir equitativamente una serie de recursos entre los compañeros artistas, y cuando se vuelvan a abrir los espacios al público, estos compañeros nos van a retribuir con su trabajo este dinero con el cual se les ayudó. Digo, no quiero aquí contar la cantidad de países del mundo que le entregaron sumas enormes de dinero a las personas que como nosotros trabajamos en contacto en el público, tanto en un set como en un teatro, y en donde no había posibilidad, no importaba si eras bueno, famoso, malo. Digo, si eras famoso tenías inversiones o ahorros, pero tampoco podías trabajar. Y entonces lo que se propuso fue hacer un congreso nacional con la Secretaría de Cultura de ese momento para generar esta iniciativa. Y sucedió un hecho muy lamentable que yo recuerdo y que voy a seguir mencionando, que es que como estábamos todos en línea, a los funcionarios de la Secretaría de Cultura, uno de ellos compartió su pantalla, y en el compartir pantalla se vio que estaba abierto un chat de WhatsApp en donde estaban todos los funcionarios designados de la Secretaría de Cultura. ¿Y cómo se llamaba el chat? Desactivar colectivos. Y entonces nuestro querido compañero Tovarich Claro. empezó a tomar fotos de pantalla de eso, hasta que, y además no solo se veía quién estaba en ese chat, sino se veía pues cosas que ponían de, tú diles que sí, hombre, diles que sí, ya luego los mandamos a volar, y luego no, esto estaba hablando de la comunidad artística, estaba nuestro querido Britón, que en paz descanse, estaban los artistas plásticos, estaban los músicos, estaba Evelyn Macari, estaban los de danza, estábamos los de teatro, o sea, estaba la comunidad. Y entonces, pues esas fotos de pantalla llegaron obviamente a la prensa. Y fue vergonzoso, y entonces todos, bueno, muchos decían, no hombre, eso no es cierto, no, es que era un chiste. Si tú eres funcionario público, ese chiste no lo puedes hacer. Entonces, pues le cortaron la cabeza a un par de personas. Que yo el otro día, queriendo hablar persiguiendo un pago que tengo pendiente justamente de Bellas Artes, le hablé al asistente, a la persona que yo tenía registrada como la asistente de una funcionaria del INBA, y me contestó así de, Dobrina, sí, a mí, ¿te acuerdas así ni buenos días, ¿te acuerdas de ese chat? Pues a mí me cortaron la cabeza y yo no quiero hablar de eso porque me pareció muy hija. Yo hace años que no trabajo ahí, y dije, uy, ching, perdón, pero no pasó nada, ¿no? Ahora, no pasar nada, finalmente hay personas ahí. O sea, la secretaria de Cultura de ahora, Claudia Curiel, es una persona. Personas con voluntad, personas pues con más o menos ética. ¿Tú dirías que hay una falta de ética en las filas, desde arriba a veces hasta abajo, de esa secretaría o de todo el gobierno, pero particularmente? Bueno, yo no podría hacer un señalamiento de ese nivel si no tuviera una prueba en la mano. Pero, por ejemplo, esto... No es mi estilo. Eso fue de la secretaría pasada, y eso es una falta de ética total, porque ellos tendrían que estar trabajando para nosotros, porque son los impuestos, y los impuestos, yo vuelvo a decir, debería de ser un beneficio para toda la gente. Y por ejemplo, yo formé parte del MOCAM, ¿no? Pero recuerdo que ustedes fueron a muchas mesas, ¿no? En donde pues prácticamente les dieron a tole con el dedo, ¿no? Claro, mover el poder es muy difícil, y sobre todo cuando no hay ese apoyo de la comunidad, no solo de los artistas. Es muy difícil. Yo lo único que digo es que no hay que quedarse callado, ¿no? Aunque se logre poco, y es lo que siempre le digo a los compañeros, que lo primero que va a hacer un funcionario es tratar de no hacer nada y no moverle a nada, y va a defender lo que tiene y va a pelear por eso.
Lo segundo que va a hacer es aventarte a ti la bolita y el trabajo. Hazlo tú. Tú investiga, tú entrevista a los compañeros, tú pregunta, tú levanta el censo, tú genera la metodología, tú tráeme la estructura, tú escribe la iniciativa y resúmela en 4 líneas y entonces me la traes. Cuando ellos... Y entonces, no sé si es una falta de ética, pero es una falta de conciencia, sí. Porque lo podemos ver en las convocatorias, ¿no? Mientras tú generas un proyecto, primero pues tú solo con tus ideas, luego lo compartes con alguien, luego generas un equipo de trabajo, luego empiezas a desarrollar el proyecto, luego entras a la convocatoria, ves lo que te pide, haces juntas de creativos, diseñas, escribes el texto, diseñas pues toda la cuestión visual, piensas en lo que quieres comunicar, generas un equipo de trabajo, lo convocas. Durante todo ese proceso incluso empiezas a ensayar, haces un presupuesto, buscas cotizaciones, te entrevistas, firmas cartas compromiso con los compañeros, metes la convocatoria, esperas el resultado y a lo mejor eres beneficiado o no. ¿Cuánto tiempo te tomará eso? ¿4 meses? ¿5? Sí. Durante todo ese tiempo, el único que cobra es el funcionario. Y cuando llegas a verlo, te dice, haz tú la chamba, ¿por qué no la haces? ¿Por qué no te pones tú a diseñar la convocatoria o la iniciativa o lo que quieras? Entonces, eso es. Y lo tercero que va a hacer es agarrar a alguien de tu colectivo y ofrecerle chamba. Y ver si conoce o rompe la estructura. O ofrecerle un beneficio. Y yo no voy a decir nombres, pero tenemos ejemplos de gente que está colaborando, que se pasó ya al sector patronal, ¿no? Entonces, pues así más o menos opera la cosa. Y tú con tantos años de experiencia y además habiéndote movido pues por muchos lugares, o sea, por el lado comercial, el lado de la televisión, el lado del teatro independiente, el experimental, ¿ves un futuro alentador? Bueno, yo no sé si es alentador o no, pero yo veo un futuro definitivamente, porque las personas que hacemos lo que hacemos no podemos matar en nosotros mismos la necesidad de hacer lo que hacemos. Lo que a lo mejor no está claro es que nosotros no hacemos esto porque queremos que nos aplaudan, porque queremos ganar dinero, porque queremos salir en la tele. Lo hacemos porque tenemos una necesidad imponderable de hacerlo. Y eso pues ha existido siempre. Ha encontrado mejor acogimiento en algunos lugares que en otros. Es como si tú le dices, o sea, no sé por qué pongo yo estos ejemplos, no sé si no queda claro. Es como si tú le dices a un científico que está obsesionado con descubrir los exoplanetas de una galaxia, decirle, ¿pero tú le ves futuro a eso? ¿A quién le interesa qué planetas hay en la nebulosa de Orión? Hay planetas en la nebulosa. ¿A quién le importa? ¿Por qué lo haces? Pues si no entienden por qué lo hacemos, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. Y bueno, pues tal vez parece que lo que necesitamos es como ahora nos hemos vuelto productores, gestores, incluso funcionarios, creo que nos tenemos que volver diputados para de ahí hacer el cambio. Pues sí, y digo, la comunidad pues creo que estamos un poco rota, ¿no? Bueno, es que eso pasa porque cuando tú empiezas a hambrear a las ratas se empiezan a comer entre sí. Y no estoy diciendo las ratas de manera despectiva, las ratas son animales encantadores, pero eso pasa en muchas comunidades y en muchas sociedades. Y mira, desde mi perspectiva, que pues es muy funesta, claro, pero yo sí veo un proceso de cierta extinción y lo veo por mi contacto con las personas jóvenes.
a quienes les doy clase, que miran el teatro, las artes escénicas, con mucho deseo, con mucha vehemencia quizá, pero ya no como una forma de vida, ya no como la posibilidad de una forma de vida. O sea, sí me encanta y sí, pero yo voy a hacer otra cosa. Siempre ha sido un poco así. Siempre ha sido un poco así y bueno, uno se avienta con la ilusión de que va a poder hacerlo o no. Y luego hay que buscar otras maneras. Y el maestro Mendoza a mí me cuestionaba mucho cuando yo estaba estudiando, o sea, él sabía que yo estaba estudiando Historia del Arte y me cuestionaba mucho y me decía, ¿y tú estudias esa carrera por si no la haces como actriz o para qué? Y yo le decía, maestro, pues es que hacerla en esa carrera es igual de complicado que hacerla en esta, o sea, el mismo trabajo cuesta, que esa es otra, ¿no? O sea, yo sí digo que en México las personas que quieren vivir bien, pues tienen que hacer un negocio. Puede ser que ese negocio sea el teatro, ¿no? Y lo vean, lo manejen como un negocio. Nosotros no lo hicimos así, ni modo. No formamos parte de las... Pero hay compañeros que lo están intentando. Y hay compañeros que están andando ese camino y habrá como... Tengo un vecino que trabajaba con un magistrado y entonces ellos protestaron mucho todo este cambio de la reforma judicial. Y le digo, oye, ¿qué están haciendo ahora? Me dice, pues adaptándonos. Wow. Y yo creo que nosotros también tenemos que adaptarnos y generar conciencia, porque así como protestan los ganaderos, los transportistas, nosotros también tenemos necesidad de que nos apoye la comunidad, también tenemos que generar mecanismos de seguridad social, también tenemos que generar, digo que lo hemos hecho, pero no hemos logrado hacer ese cambio. Y yo creo que eso es algo que yo quisiera comunicarle a los chavos y que algunos maestros de algunas escuelas de teatro me lo han ofrecido. Me dice, a mí nadie me enseñó en la carrera a gestionar, a producir y a organizar mis proyectos y creo que ahora ese es el camino. Nosotros tenemos que generar nuestras políticas culturales y tenemos que generar la dinámica para producir nuestros proyectos y modificar. Eso implica también una educación pues cívica, ¿no? Un conocimiento de la ley, un conocimiento de las formas de organización, de las atribuciones y no atribuciones de un funcionario, etcétera. Así es. Que creo que en nuestro gremio pues somos bastante ignorantes al respecto, ¿no? Digo, sí podemos ir y gritar y no sabemos si le estamos gritando a la persona correcta. Y eso se ve con mucha claridad y tristeza sí. Cuando protestan, por ejemplo, por el estímulo fiscal en las redes. Porque empiezan a pedir cosas y a decir cosas que no están en la ley y que se puede modificar la ley, por supuesto, pero que entonces ya no va a ser así, ¿no? Que es algunos compañeros que quieren que eso desaparezca y otros compañeros que quieren que como que eso sea parte del presupuesto de egresos de la federación. Y hay funcionarios que no saben la diferencia entre un estímulo fiscal y el presupuesto de egresos. Bueno, la propia secretaria se aventó una de esas. Lo suma, ¿no? Sí, que creyó que había crecido su presupuesto porque había estímulos fiscales. Y hay mucha ignorancia en ese sentido, ¿no? Que es decir, pues yo quiero ser beneficiado de este proyecto, de este estímulo, pero cómo opera, para qué se generó, cuál es la regulación, qué dice la ley, no lo conocemos y pues entonces no lo podemos aprovechar y no podemos incidir en donde hay que incidir, porque hay que incidir siempre. Que es algo que yo francamente admiro mucho de ti, porque decías, con Flavio no me da tiempo de hablar de cine y de los nuevos encuadres y la nueva narrativa cinematográfica, porque tenemos una vida, pero además tienes una vida de actriz, pero además tienes una vida de productora, pero además de gestora, y además te da tiempo leer la ley, subrayarla y decir el artículo bis dice tal cosa, ¿no? Eso es algo que yo admiro, pero que creo que no estaría mal que adoptáramos
como modelo, pues quienes nos dedicamos a esto si queremos subsistir, ¿no? Pues sí, porque eso nos permitiría generar mecanismos de apoyo para nuestra área. Sí, y organizarnos, pues yo no sé si masivamente, pero por lo menos sí tener células, ¿no? Que podamos pues estudiar esto, impulsar cosas, en fin, ¿no? Y tener conciencia, porque yo siempre, bueno, cuando voy a negociar, pues voy a negociar por una causa común, pero hay mucha gente que va a negociar su propia causa y a veces pues obtiene el apoyo. Tiene el apoyo y a veces a costa de la causa común. A veces a costa de la causa común. Oye, y pues en este momento, digo, después de pasar por estos temas que son tan amplios y que yo creo que, bueno, a mí me enardecen, tú sabes. Perdón, pero yo no quiero dejar de mencionar que en ese paternalismo que tienen los funcionarios de todos los gobiernos, o sea, sí se han impulsado cosas que tenían mucho tiempo en el rezago y eso para mí también es importante. Sin embargo, no es apoyar un área, no es generar una política pública. Porque cuando dejas de apoyar esa área, aunque sea una comunidad que ha sido invisibilizada durante mucho tiempo, una comunidad, un pueblo originario o algo así, si tú no generas una política pública, en el momento que le retiras el apoyo, lo que hayas echado en dar en esa comunidad se va a caer, como está pasando en la nuestra. Entonces, sí celebro que se haya visibilizado pues gran parte de la cultura originaria. Yo pienso que estas lenguas originarias se deberían de dar en todas las escuelas en lugar del inglés y el francés, pero no quito el dedo para señalar que eso no es una política pública y hay que hacer una política pública que integre a todos los habitantes de este país, ¿no? Por supuesto. No es una crítica nada más así a todo. Sí, no, claro que se han movido cosas, ¿no? Sí, se han movido cosas que son importantes. Sí, coincido. Y bueno, decía, pasando pues por estos temas, ¿qué viene para ti por delante? Bueno, yo estoy en un momento como de mucha reflexión por mi edad, por el momento, digamos, físico, cronológico en el que me encuentro, de hacia dónde quiero seguir desarrollando lo que quiero. Por supuesto que hacer mis propios proyectos ha sido una experiencia muy profunda y muy valiosa, pero al mismo tiempo ha sido devastador y desgastante por todo el mecanismo institucional que hay que mover y generar recursos para que esto se lleve a cabo. Y por otro lado, yo sí había hecho una pausa en esta cuestión audiovisual que hacía, por eso hice estos cortos y tal, pero porque no puedes ensayar si estás haciendo una serie, si estás haciendo un proyecto de televisión. Sí. Entonces, yo la verdad es que a estas alturas ya de mi vida y mi carrera, pues sí me quería entregar de lleno a estos proyectos, que para qué los voy a generar si no puedo ir a todos los ensayos, ¿no? Si no puedo ir a todas las funciones, si voy a tener 2 alternantes que quién sabe cómo le van a hacer. Entonces, pues yo me aboqué a eso, a hacer los proyectos de teatro al 100, digamos, sin tener que estar con un pie en una cosa y otro pie en otra. Además en 2 roles, ¿no? Muy complicados, actriz y productora. Y tengo proyectos académicos que quiero llevar a cabo. Tengo proyectos también artísticos que estoy tratando de sacar adelante en la cuestión audiovisual, ya no solo en el teatro. Y pues tengo muchas inquietudes de cosas y textos que quiero hacer, pero todavía no llega. Es que a mí me pasa, me gusta mucho trabajar como que mis ideas se aclaran cuando las comparto. Mi marido trabaja mucho en soledad y solo así puede funcionar y yo no.
Entonces, cuando lo empiezo a compartir, de repente surge como una chispa en donde, como dicen, ya me vi, ¿no? O sea, ya vi cómo puede amarrar y funcionar. Y eso todavía no me pasa con las cosas en las que estoy pensando. Entonces, pues también me gusta trabajar con otros directores. A partir de la experiencia, bueno, no es la única, ¿no? Pero de lo que hicimos en inteligencia actoral, también creo mucho en esta comedia, como en esta comedia de situación más inteligente, y también me gustaría mucho como aprovechar eso por ahí porque veo que funciona. Y de repente incluso pienso en volver a hablar como de cosas de mi historia, pero ya desde un punto de vista totalmente distinto, como mucho más lúdico, ¿no? Como cómo se enfrenta de repente un extranjero cuando llega a México y todos los mitos que tienen los mexicanos sobre sí mismos, que un extranjero puede romper, aunque creo que esa obra no ve nadie. Y si van a salir a la mitad y nadie la va a querer ver. Hay que hacerla. Sí. A ver qué pasa. Con ese, sí. Pues mira, a mí me encantaría también volver a colaborar contigo. Ha sido, lo sabes, una experiencia, pues como lo he dicho acá, y también como actriz, no solamente como armando el proyecto desde cero, sino a lo mejor con un texto ya hecho, con otra cosa. Y pues estamos llegando casi al final de esta conversación. Bendito sea Dios, porque ya la gente ya se durmió, ya se despertó, ya se volvió a dormir. Pausa, ¿no? Lo vuelven a oír. Y bueno, vamos a hacer una dinámica para que despierten. Okay. Los que se hayan dormido. Es muy sencilla. Tú, aquí Brandon trae una cajita. ¡Ay, hay Brandon! Sí, es nuestro productor. Y aquí hay unas preguntas. Tú sacas un papelito, vas a sacar solo 3 papelitos. Y tienes 1 minuto para responder la pregunta. Ok. Brandon, toma el tiempo, sí. Así dice mi marido, que los actores siempre queremos jugar a cosas Sí. y hacer dinámicas. Y Ya ahora estás. tú te sientas y yo me paro. Que te quita la ropa y te la pones. Y estamos en la reunión de Mocam, así discutiendo la política cultural en línea, ¿no? Y de repente Daniel Jiménez Cacho saca un sombrero y se lo pone, y una peluca, y entonces empieza a hacer, y el otro, y ya estamos haciendo los mopeds, cada quien en su cuadrito del Zoom. Del Zoom. Sí. Bueno, ahí voy. A ver. Dice, ¿qué tradición o festividad te traerías de Bulgaria a México? ¡Ay, qué bonito! Y ahí son para mí. Sí, claro. O sea, yo pensé que eran genéricas. No. Bueno, nosotros en la Navidad, antes de la Navidad, hacemos una tradición en la que los chicos con los palos de los árboles que ya están secos porque hace frío, hacen una especie de cosas que no sabría cómo describir en español, que son como con lo que sacudes las alfombras, que aquí tampoco existen, pero o sea, tejen una cosa como una especie de pala y la adornan con flores, y entonces van con la gente y les pegan en la espalda deseándoles que el año nuevo traiga buena suerte, festividades, dinero, salud y cosas, y la gente en esa cosa les pone rosquillas, dulces, o a veces les da dinero. Entonces eso es muy padre porque los niños viven la festividad, o sea, son los buenos deseos de la Navidad, llegan como a través de los niños. Pues sí, estaría bonito. Sí. A ver, otro. Otro. Mira qué bonito las dobló. Dice, una editorial te ofrece financiar que escribas un libro. ¿De qué trataría? Pues muy interesante. ¿De qué escribiría yo un libro? Yo creo que de recetas de cocina. Qué bueno, porque no hablamos de tu faceta culinaria. Es de cocina saludable y de alimentación para chicos y jóvenes.
para acabar con la obesidad infantil. Qué bueno, alguien por favor financie ese libro. Sí. Ya ves que en realidad lo que propongo tiene futuro. Sí, hasta la hora de la que se va a salir la gente. Hasta la hora. Sí. Ok. No, le voy a hacer más de emoción. Sí, claro. A ver. Hipotéticamente, si tuvieras que matar por interpretar un personaje, ¿cuál sería? O sea, que así, que tuviera que matar para entender lo que se siente. O más bien, ¿por qué personaje matarías? Bueno, así lo entiendo. Ya. Pues a mí me gustaría ser Lady Macbeth. Sí. Aunque ya estoy mayorcita. Se puede. Sí. Sí. Pues eso. Ok. Bueno, pues creo que estamos llegando al final de esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti. Fue muy emocionante hablar contigo porque siento que logramos la confianza, la soltura y la profundidad de siempre. Sí. Pues gracias. Gracias, sobrina. De veras. Se te quiere un montón. A ti también. Se te admira un montón más. Igualmente. Gracias. Y pues gracias a ustedes por habernos acompañado en este capítulo de nuestro No Tan Breve podcast y nos vemos en el siguiente. Gracias.